Cuando escucho esta lectura, viene a mi memoria nuestros grandes catequistas, nuestros grandes celebradores de la palabra, los misioneros, los sacerdotes, los obispos, el Papa, los santos que nos han dejado un gran legado a través de la historia. Lo que nosotros hoy conocemos sobre la fe, sobre el cristianismo, sobre nuestra fe, nuestra formación, es gracias a aquellas personas que tuvieron la delicadeza, el esmero de transmitirnos la pureza de la doctrina. Sé que muchas veces les fue difícil cuando tenían que caminar grandes distancias, cuando algunos sacerdotes, por ejemplo, iban a visitar mi comunidad, tenían que ir a caballo y dormir en una hamaca en el cuarto donde se quedaba un montón de murciélagos que andaban volando ahí, por predicar la palabra de Dios. Jesús hoy habla de la ley, de la palabra de Dios, de esa misión que cada uno de nosotros tenemos de llevarla a cabo. Sé que a veces cuando estamos predicando la palabra de Dios, los celebradores, los catequistas o los hermanos misioneros, quizás a veces nos desanimamos porque vemos la negatividad de las personas, la dureza del corazón de las personas, pero Jesús hoy nos dice estas palabras. El que enseñe estos preceptos para que los hombres los cumplan, será grande en el reino de los cielos. Había una frase que a mí me gustaba mucho, no me acuerdo dónde la escuché, pero decía, quien salva a una persona, quien ayuda a que una persona se acerque a Dios y se salve, tiene ganada su salvación. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros hablar de Dios a las demás personas? Hablar bonito de la misericordia de Dios a las demás personas. Nos cuesta tanto y a veces no nos cuesta mucho chismear, decir cosas vulgares, hablar cosas deshonestas con los amigos, reírnos, y nos cuesta tanto hablar de Dios a los demás. El Papa Juan Pablo II, en una carta encíclica, hablaba a los catequistas, a los celebradores, a aquellos que hacen accesible el mensaje de la palabra de Dios a los pequeños, a los sencillos. Pero creo que ahí también nos está llamando a cada uno de nosotros a que nos esforcemos por hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios a aquellos que más lo necesitan, principalmente quizás en nuestra propia casa, en nuestra comunidad. Sé que quizás a veces nos podríamos decir, pero mire, Padre, en mi comunidad, en mi cantón, ¿cómo voy a hacer yo que apenas llegué a 3er grado, 6º grado, que no tengo conocimientos teológicos para celebrar la palabra de Dios? Antes de yo entrar al seminario, yo fui misionero y estábamos haciendo la celebración, estaba la capilla llena de personas y le decía yo al Señor, estaba sentadito a un lado y pasaba frente al altar y hacía la venia y le decía, Señor, ¿tú qué hiciste hablar a una burra, a la burra de Balaam? Haz hablar a este burro también tu palabra. Yo sé, Señor, que yo soy indigno de ser instrumento tuyo para que tu palabra llegue a las demás personas. Pero estas personas que están aquí, le decía yo a él, te necesitan. Pon tú en mis labios las palabras que tú les quieres decir a este pueblo. Pon esas palabras que ellos necesitan escuchar. Utilízame, Señor, toma mis labios, mi mente y mi corazón, y que no sea yo quien hable, sino que seas tú. Esa es la actitud con la cual debemos servir al Señor. No creyendo que es nuestra palabra, no creyendo que somos nosotros los que estamos hablando. Es Dios quien está hablando a través de nosotros. Hay muchas personas que quizás podrían decir, el Padre me estaba describiendo mi vida, me estaba hablando exactamente a mí. No es el cura, no es el catequista, no es el celebrador el que te está hablando a ti, es Dios quien te está hablando.
Siempre a mí me causó mucha impresión cómo es posible que en una iglesia donde hay 400, 500 personas, y esas 500 personas, cada una de ellas vive su vida, su realidad de la vida totalmente distinta. Unos viven de una manera, otros de otro, otros de otro. Y siempre, me causó esta impresión porque la palabra es una sola, y de repente todas las personas, aquellas 400 o 500 personas están diciendo, Dios me habló a mí. Pero ¿cómo es posible que Dios te está hablando a ti? Y a ti, y a ti, si tú vives una realidad, este es un joven, esta es una persona soltera, este es casado, este es un viudo, este es un divorciado. Y dice, Dios me está hablando a mí. Esa es la gracia de Dios. Ahí es donde el Espíritu Santo actúa. Ahí es. En el Antiguo Testamento escuchamos cuando el Señor dice al profeta, ¿a quién voy a enviar? ¿A quién voy a enviar a predicar mi palabra? ¿A quién voy a enviar a anunciar? Y el profeta le dice, envíame a mí, Señor. Yo quiero ir a anunciar tu palabra. Esa disponibilidad, esa actitud es la que necesitamos hoy en la iglesia. Personas que le digan al Señor, Señor, envíame a mí a predicar tu palabra, no mi palabra. Porque a veces pensamos que el cura o el salvador de la palabra está diciendo su palabra. No, no es su palabra, es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo rechazamos el mensaje de la palabra de Dios, rechazamos la homilía, cuando el sacerdote nos está exhortando a nosotros, cuando empezamos a hablar del catequista o del salvador de la palabra, porque nos está exhortando a un cambio, a un salir de un pecado, a mejorar nuestra vida, no es al catequista al que estamos rechazando, no es al cura, no es al obispo, es a la palabra de Dios que estamos rechazando. Porque el catequista, el sacerdote no te está diciendo, yo quiero que hagas esto, yo quiero que me agrades, yo quiero que me sirvas a mí. No, lo que busca la palabra de Dios es acercarnos a Dios, a su misericordia. Y eso es lo que nos cuesta entender. Dios nos puede hablar a través de esas personas. Un día Jesús iba caminando y el pueblo empezaba a alabar y ensalzaba a Dios. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Todo lo ha hecho bien, qué grande es el Señor. Dios ha bajado a la tierra. Y se acerca uno y le dice, dile a esa gente que se calle, que se callen. Diles que ya no sigan diciendo eso, que se callen. Y Jesús va a decir, yo les aseguro que si esos hombres callan y dejan de proclamar a la gloria de Dios, si dejan de abrir sus labios para alabar a Dios, lo harán las piedras. Las piedras lo harán. Si una piedra es capaz de hablar de Dios, si una piedra es capaz de ser instrumento de Dios para hablar de su gracia, de su gloria, de su misericordia a las demás personas, ¿qué haría Dios si tú y yo nos pusiéramos al servicio del Señor? Es fácil criticar la iglesia, es fácil decir, no, es que ahí no hay gente que sirva, ahí no hay evangelizadores, ahí no hay catequistas, ahí no hay celebradores de la palabra. ¿Por qué? Porque no queremos, porque no le hemos dado una oportunidad a Dios de utilizarnos para llevar a cabo su misión entre nosotros. La palabra de Dios se va a expandir en todo el mundo cuando tú y yo nos sintamos verdaderamente comprometidos con el Evangelio y asumamos nuestro compromiso como bautizados, como nos lo dijo el Papa San Juan Pablo II en una exhortación para el jubileo del año 2000. La evangelización no es responsabilidad del catequista, del cura, del obispo, del Papa. No es solamente de ellos la responsabilidad de la evangelización. La responsabilidad de la evangelización es de todo bautizado. Desde el día que tú y yo fuimos bautizados, asumimos ese compromiso, asumimos ese deber de llevar a cabo la obra de la salvación, proclamar la palabra de Dios en todos los lugares. Nunca nos cansemos de hablar de Dios, porque es Dios quien está llevando su obra a través de nuestra disponibilidad, a través de nuestros actos. Pidámosle al Señor, hermanos y hermanas, que haya abundantes catequistas
que haya abundantes celebradores de la palabra, que haya abundancia de evangelizadores, de misioneros, que estén dispuestos a desgastarse por llevar la palabra de Dios a aquellos lugares que más lo necesitan, como lo sucedió en los primeros siglos de la iglesia, cuando todo aquel que conocía a Jesús, que había escuchado a Jesús, todo aquel que había visto los milagros del Señor, salían por todos lados a proclamar y a decir: miren lo que el Señor ha hecho en mi vida, miren lo que el Señor ha hecho en mi familia, en mi hermano. Todos salieron a alabar al Señor, y por ese testimonio, por esas palabras, crecía la fe en aquellas comunidades. También nosotros podemos hacer crecer la palabra de Dios en nuestros lugares cuando dejemos que el Señor obre en nuestras vidas, y esa obra la anunciamos a todos aquellos que más lo necesitan. Seamos eso, mensajeros de la palabra de Dios, mensajeros del amor, mensajeros de la misericordia. Aquellas puertas que el diablo ha cerrado en cuanto a la esperanza, abrámoslas nosotros y digamos que Dios es bueno y que Dios siempre está esperando que regresemos a Él con los brazos abiertos. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.